Muchos crecimos sin papá, pero casi nadie habla realmente de lo que eso significa. No siempre fue un abandono evidente. A veces fue una ausencia silenciosa, una distancia emocional, una presencia que nunca llegó a sentirse completa. Y cuando eso ocurre en la infancia, algo cambia por dentro. Aprendemos a ser fuertes demasiado pronto. Aprendemos a no pedir ayuda. Aprendemos a guardar emociones que nunca tuvieron un lugar seguro. Este audiolibro no busca señalar culpables. Busca comprender. Capítulo 1. La ausencia que no se nombra. Hay ausencias que hacen ruido. Y hay otras que se vuelven normales. Tan normales que nadie las cuestiona. Crecer sin papá no siempre significa crecer solo en una casa vacía. A veces significa crecer con alguien que estaba, pero no estaba. Un padre que trabajaba mucho. Un padre que llegaba cansado. Un padre que no sabía hablar de emociones. Un padre que cumplía con lo básico, pero nunca con lo invisible. Y como no hubo golpes, como no hubo abandono total, como no hubo escándalo, aprendiste a decir, no fue tan grave, Pero hay algo que nunca terminaste de nombrar. La sensación de estar frente a alguien que debía enseñarte a sentirte seguro y no saber cómo acercarte. La ausencia no siempre es física. A veces es una mirada que no se detiene, un consejo que nunca llegó, una aprobación que siempre estuvo pendiente. Y los niños no entienden explicaciones adultas, solo sienten. Sienten cuando alguien no los ve, sienten cuando su emoción incomoda, sienten cuando su tristeza estorba. Y cuando eso pasa muchas veces, el niño deja de intentar. Tal vez tu papá estaba en la mesa, pero no estaba disponible. Tal vez vivía en la misma casa, pero no sabía cómo abrazarte. Tal vez te dio techo, te dio comida, te dio estudio, pero nunca supo darte presencia. Y eso no siempre se reconoce como herida, porque la ausencia emocional no deja marcas visibles, deja dudas. Dudas como, ¿soy demasiado sensible? ¿Estoy exagerando? Tal vez soy yo el problema. El niño que crece sin una figura emocionalmente disponible no deja de necesitarla. Aprende a no mostrar que la necesita. Y ahí empieza todo. Empieza la autosuficiencia prematura. Empieza el yo puedo solo. ¿Soy demasiado sensible? ¿Estoy exagerando? Tal vez soy yo el problema. El niño que crece sin una figura emocionalmente disponible no deja de necesitarla. Aprende a no mostrar que la necesita. Y ahí empieza todo. Empieza la autosuficiencia prematura. Empieza el yo puedo solo. Empieza el silencio. Hay una frase que muchos repiten. Mi papá hizo lo que pudo. Y probablemente sea verdad. Pero reconocer eso no borra lo que faltó. Puedes entender la historia de tu padre y aún así aceptar que hubo una ausencia. Y esa ausencia educó. Te enseñó a no molestar, te enseñó a no pedir demasiado, te enseñó que el cariño no se exige, te enseñó que hay emociones que es mejor guardarse. Algunos aprendieron a endurecerse, otros aprendieron a complacer. Algunos buscaron figuras sustitutas, otros dejaron de buscar.
pero nadie sale intacto de una ausencia que nunca se habló. Lo más difícil no es aceptar que faltó algo. Lo más difícil es darte cuenta de que te acostumbraste. Te acostumbraste a no preguntar, a no esperar, a no insistir. Y cuando algo se vuelve costumbre, deja de doler de forma evidente, pero empieza a moldearte. Moldea tu forma de amar, tu forma de confiar, tu forma de discutir, tu forma de callar. La ausencia también educa. Y a veces educa más que la presencia. Tal vez nunca te faltó un padre en la casa, pero sí te faltó un modelo de vulnerabilidad. Tal vez nunca te faltó disciplina, pero sí te faltó contención. Tal vez nunca te faltó autoridad, pero sí te faltó conexión. Y como no hubo una ruptura clara, no hubo duelo. No hubo permiso para decir, me hizo falta. Y sin duelo, la herida no se procesa, se adapta, se convierte en carácter, se convierte en orgullo, se convierte en dureza. Pero debajo de todo eso, sigue estando el niño que alguna vez miró esperando algo. Este audiolibro no es para señalar culpables, es para mirar lo que no se nombró. Porque mientras no lo nombres, lo repites. En tus relaciones, en tu manera de exigirte, en la forma en que tratas tu propia fragilidad. Crecer sin papá no siempre es crecer sin hombre. Es crecer sin referencia emocional segura. Y eso deja una marca silenciosa. No escandalosa. No dramática. Silenciosa. Tan silenciosa que muchos la llaman normal. Tal vez no puedes cambiar lo que faltó, pero sí puedes dejar de fingir que no importó. Porque lo que no se reconoce, no desaparece, solo se esconde. Y lo que se esconde, termina dirigiendo tu vida. Capítulo 2. Duelo temprano. Hay duelos que se lloran. Y hay duelos que se viven antes de saber pronunciar la palabra pérdida. El duelo por un padre ausente no siempre ocurre cuando alguien muere. A veces ocurre cuando alguien nunca supo estar. Déjame preguntarte algo. Cuando eras niño, ¿recuerdas alguna vez que esperaste algo de él? No un regalo. No dinero. Presencia. El niño no analiza. El niño espera. Y la espera es esperanza en estado puro. Microhistoria 1. El dibujo. Un niño de 7 años dibuja algo con dedicación. Colorea despacio. Borra. Vuelve a intentar.
Cuando termina, corre hacia la sala. «Papá, mira lo que hice». El padre levanta la vista apenas un segundo. «Ajá, qué bien». Vuelve al celular. O al televisor. O al cansancio. El niño se queda quieto unos segundos más, sosteniendo el dibujo en el aire. Luego baja el brazo. No llora. Solo aprende algo. Aprende que su entusiasmo no siempre tiene eco. Y ese pequeño momento es una pequeña pérdida. El duelo temprano no es dramático. Es repetitivo. No es un golpe. Es una suma. Microhistoria 2. La promesa. Este sábado vamos al parque. El niño sonríe desde el miércoles. Imagina el parque el jueves. Le cuenta a sus amigos el viernes. El sábado llega. El padre está cansado. O tiene trabajo. O simplemente no tiene ánimo. Después vamos. El después nunca llega. El niño no arma un escándalo. Dice, «Está bien». Y vuelve a su cuarto. Pero algo cambia. Empieza a no creer del todo. No es solo un parque. Es una expectativa que se rompe. Y cada expectativa rota es una forma de duelo. El cerebro del niño no concluye. Mi padre tiene limitaciones emocionales. Concluye, tal vez no soy suficiente. Y esa idea se queda. Microhistoria 3. El evento escolar. Hay un auditorio lleno. Padres grabando con sus teléfonos. Madres aplaudiendo fuerte. Un niño busca con la mirada. Fila tras fila. Puerta tras puerta. No lo ve. Canta igual. Actúa igual. Sonríe igual. Pero al terminar, no corre hacia nadie. Camina más despacio. Como si ya supiera. Ese momento no tiene funeral. No tiene conversación. Pero sí tiene impacto. Es una pérdida invisible. El duelo temprano es eso. Pequeñas despedidas internas que nadie presencia. El niño deja de mostrar, de pedir, de esperar. Y cuando deja de esperar, parece fuerte. Pero lo que realmente hizo fue cerrar una puerta por dentro. Algunos idealizan al padre ausente. Dicen, él es así, no sabe demostrar, siempre fue distante. Y conviertan la distancia en personalidad. Porque aceptar que dolió sería aceptar que hubo carencia. Y eso asusta. Microhistoria 4. La crítica constante. Un adolescente llega con una buena nota. No perfecta, buena. El padre dice, ¿podrías hacerlo mejor? Tal vez quería motivarlo, pero el mensaje que queda es otro. Nunca es suficiente. ¿Hoy te exiges demasiado? ¿Te cuesta sentir que algo que haces es suficiente? Microhistoria 5. La niña que aprendió a no molestar. Una niña de 9 años escucha a su madre decir, «Tu papá está cansado, no lo molestes.
Ella observa, aprende. Cuando quiere contar algo importante, mide el momento. Cuando quiere abrazar, pregunta con la mirada. Cuando quiere llorar, se encierra en el baño, porque no quiere ser demasiado. Con el tiempo se vuelve complaciente, responsable, tranquila, la hija perfecta. Pero nadie nota que aprendió a reducirse. Si eres mujer y creciste con un padre ausente o distante, te cuesta pedir, te da miedo incomodar, sientes que debes ganarte el amor siendo útil. El duelo temprano en una niña muchas veces se transforma en hipercuidado, en relaciones donde da más de lo que recibe, en miedo al abandono, en elegir hombres emocionalmente distantes, porque esa distancia es familiar. El duelo temprano no procesado no desaparece, se transforma. En adulto que trabaja demasiado, en adulto que no confía, en adulto que evita depender de alguien, en adulto que depende en exceso. Déjame hacerte otra pregunta. Cuando alguien importante se aleja hoy, ¿sientes algo más grande que la situación? ¿Una reacción desproporcionada? Tal vez no es solo el presente. Tal vez es el eco de aquella primera ausencia. Aceptar el duelo no es culpar, es reconocer. Reconocer que hubo momentos en los que necesitabas más y no lo recibiste. Y eso dolió, aunque nadie lo haya nombrado. El duelo temprano comienza a sanar cuando puedes decir, sí me hizo falta, sin rabia exagerada, sin minimizarlo, solo con honestidad. Porque mientras sigas diciendo que no necesitabas nada, seguirás viviendo desde la defensa. Y tú no naciste para defenderte de todo. Naciste para vincularte. Ejercicio guiado. Reconociendo el duelo temprano. Si puedes, cierra los ojos o baja la mirada. No necesitas hacer nada especial, solo respirar. Inhala lento, exhala más lento. Ahora imagina al niño o la niña que fuiste. No lo fuerces, deja que aparezca como venga. Tal vez tiene 7 años, tal vez 9, tal vez más pequeño. Obsérvalo. ¿Cómo está vestido? ¿Dónde está? Acércate lentamente, no como adulto que corrige, sino como adulto que comprende. Míralo a los ojos y pregúntale en silencio, ¿qué necesitabas que no llegó? Tal vez la respuesta es simple. Un abrazo, una palabra, que te miraran más tiempo, que te eligieran una vez. No minimices lo que aparezca. Para ese niño, era grande. Ahora haz algo diferente a lo que ocurrió entonces. No esperes que alguien más responda. Responde tú. Inclínate y dile, te veo. Dile, no estabas exagerando. No eras demasiado. Y si puedes, dile, no fue tu culpa. Observa qué cambia en su rostro. No necesitas que desaparezca la tristeza, solo que ya no esté solo. Respira otra vez. Inhala. Exhala.
Y entiende algo importante. Reconocer el duelo no te debilita, te libera. Porque lo que no se reconoce, se repite. Y tú no estás aquí para repetir. Estás aquí para comprender. Cuando estés listo, abre los ojos, pero no vuelvas igual. Vuelve más consciente. El duelo temprano termina cuando dejas de ignorarlo y comienza la madurez emocional cuando decides no abandonarte como te abandonaron. Capítulo 3. Masculinidad silenciosa. Hay hombres que no hablan de lo que sienten. No porque no sientan, sino porque nunca aprendieron a traducirse. Cuando un niño crece sin padre, o con un padre emocionalmente ausente, aprende algo sin que nadie se lo enseñe. El dolor se guarda. La tristeza se disimula. La vulnerabilidad se esconde. Y así nace la masculinidad silenciosa. No es la masculinidad fuerte. No es la masculinidad violenta. Es la masculinidad que aprendió a sobrevivir sin guía. Microhistoria 1. El niño que dejó de llorar. Tenía 8 años. Se cayó jugando fútbol. Se raspó la rodilla. Miró alrededor buscando a quién correr. No había nadie. Se levantó solo. Se limpió con la camiseta y cuando alguien le preguntó si estaba bien, respondió, sí. Desde ese día, cada vez que algo dolía, respondía lo mismo. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que lloraste frente a alguien? O ya ni siquiera sabes cómo hacerlo. La masculinidad silenciosa no se forma con discursos. Se forma con ausencias. Cuando no hay un hombre que modele cómo expresar tristeza, el niño improvisa. Y casi siempre improvisa mal. Aprende que pedir ayuda es debilidad, que necesitar es peligroso, que depender es humillante. Microhistoria 2. El adolescente que se volvió útil. A los 13 empezó a trabajar. No porque quisiera, sino porque hacía falta. Escuchaba frases como, eres el hombre de la casa ahora. Y algo dentro de él se cerró. No tuvo adolescencia. Tuvo responsabilidad. No tuvo permiso para confundirse. Tuvo obligación de ser fuerte. ¿Te dijeron alguna vez que tenías que madurar antes de tiempo? ¿Que ya no eras un niño? La masculinidad silenciosa no es falta de emociones, es exceso de contención. Es un volcán con tapa, y cuando esa tapa se mueve, sale en forma de ira, distancia, frialdad, adicciones, trabajo excesivo o relaciones donde el afecto incomoda. Microhistoria 3. El hombre que no sabía abrazar. 35 años. Padre por primera vez. Sostiene a su hijo en brazos. Lo mira. Quiere decir algo profundo, pero no encuentra palabras. Nunca escuchó palabras profundas. Entonces dice lo que sabe. Todo va a estar bien. Y lo dice serio, rígido, como si fuera una promesa militar. No sabe que también podría decir, estoy contigo, porque nadie lo dijo con él. Si hoy eres padre, ¿te cuesta expresar cariño sin sentir incomodidad? ¿Te sientes torpe cuando intentas ser afectivo? La masculinidad silenciosa tiene una paradoja. Anhela conexión, pero teme mostrarse. Desea intimidad,
pero evita exponerse. Quiere amor, pero no sabe cómo recibirlo. Microhistoria 4. La pareja que no entendía. Ella le decía, «Dime qué sientes». Él respondía, «No sé». Ella insistía, «Algo debes sentir». Él se frustraba, porque sí sentía, pero no sabía nombrarlo. Y cuando alguien no sabe nombrar lo que siente, termina alejándose de quien le pide sentir. ¿Te ha pasado que alguien te pidió abrirte y sentiste ansiedad en lugar de alivio? La masculinidad silenciosa no es culpa, es adaptación. Es el resultado de crecer sin espejo emocional masculino. Sin alguien que diga, yo también me sentí así. Sin alguien que modele vulnerabilidad sin vergüenza. Pero aquí está lo importante. El silencio protege en la infancia, pero limita en la adultez. Lo que te ayudó a sobrevivir puede estar impidiéndote vincularte. Pregúntate esto con honestidad. ¿Tu fortaleza es auténtica o es una armadura? ¿Tu independencia es libertad o es miedo a necesitar? La verdadera masculinidad no es ausencia de emoción, es capacidad de sostenerla. No es no llorar, es poder llorar sin perder dignidad. No es no necesitar, es saber pedir sin sentirse menos. Si creciste sin papá, tal vez aprendiste a ser fuerte solo, pero no tienes que seguir siéndolo solo. Porque romper el silencio no te quita masculinidad, te devuelve humanidad. El niño que aprendió a callar no necesita que lo critiques, necesita que lo autorices. A sentir, a dudar, a expresar, a decir, no sé, sin vergüenza. La masculinidad silenciosa no es un defecto, es una historia. Y las historias pueden reescribirse. Ejercicio guiado. Romper el silencio sin perder fuerza. Si puedes, siéntate derecho, espalda recta, pies firmes en el suelo, no como alguien derrotado, como alguien que está dispuesto a mirar hacia adentro. Respira lento. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Ahora piensa en una emoción que te cueste mostrar. No la más extrema, una real. Puede ser tristeza, puede ser miedo, puede ser inseguridad, puede ser necesidad. No la analices, solo reconócela. Ahora hazte esta pregunta. ¿Quién me enseñó que esto era debilidad? Ahora entiende algo importante. Ese hombre no apareció, pero tú sí. Y puedes convertirte en esa versión. No negando lo que sientes, sino sabiendo sostenerlo. Coloca una mano en tu pecho. No como gesto dramático, como gesto consciente. Y di en silencio. Sentir no me hace débil. Repite. Pedir ayuda no me hace menos hombre. Y ahora algo más difícil. Puedo aprender a expresarme. Si sientes resistencia, eso es normal. Has vivido años callando. No vas a cambiar en un minuto, pero puedes empezar en uno. Ahora piensa en una persona real en tu vida. Alguien cercano. Pareja. Hermano. Amigo.
hijo, y pregúntate, ¿qué pasaría si hoy dijera una sola frase honesta? No un discurso, una frase. Tal vez, me cuesta hablar de esto, o no sé cómo explicar lo que siento. Eso ya es romper el silencio. Respira otra vez. Inhala, exhala. Y entiende esto. La fuerza no está en reprimir. La fuerza está en sostener sin huir. La masculinidad madura no elimina la emoción. La dirige. La comprende. La integra. Cuando estés listo, abre los ojos. Pero no para volver a cerrar lo que sentiste. Ábrelos sabiendo que el silencio fue tu escudo. Pero ya no tiene que ser tu prisión. El hombre que calla, sobrevive. El hombre que aprende a hablar, trasciende. Capítulo 4. Soledad funcional. Hay personas que saben estar solas. Y eso, en apariencia, es una virtud. No dependen, no ruegan, no persiguen, no necesitan demasiado. Pero hay una diferencia entre saber estar solo y haber aprendido a no esperar a nadie. La soledad funcional nace cuando el niño entiende algo temprano. No siempre habrá alguien. Entonces se adapta. Se entretiene solo, resuelve solo, se calma solo, se protege solo. Y con el tiempo, eso se convierte en identidad. Microhistoria 1. El niño autosuficiente. Tenía 10 años. Regresaba del colegio. Entraba a casa. Calentaba su comida. Hacía tareas. Veía televisión. Esperaba. Siempre esperaba. Pero dejó de preguntar a qué hora llegaban. Aprendió a no necesitar respuestas. Fuiste ese niño que aprendió a no molestar. La soledad funcional no duele todo el tiempo. Ese es el problema. Funciona. Te vuelves eficiente, independiente, capaz. Pero también desarrollas una regla interna. No cuentes con nadie. Y esa regla empieza a filtrarse en todo. En amistades, en pareja, en trabajo, en paternidad. Microhistoria 2. El adulto competente. 30 años. Buen empleo. Responsable. Cumplido. Resuelve crisis. Todos confían en él. Pero nadie lo conoce profundamente. No porque no quieran, sino porque él no deja entrar. Cuando algo le duele, trabaja más. Cuando algo le preocupa, se distrae. Cuando algo le afecta, se aísla. Y nadie nota que está solo, porque nunca parece necesitar compañía. ¿Te describí un poco? ¿O conoces a alguien así? La soledad funcional crea un espejismo. Desde afuera pareces fuerte. Desde adentro hay una habitación cerrada. Y en esa habitación están las conversaciones que nunca tuviste, las preguntas que nunca hiciste, las veces que quisiste decir, quédate, pero dijiste, no pasa nada. Hay algo más delicado aún. La persona con soledad funcional puede estar en pareja y sentirse sola. Puede estar rodeada de amigos y sentirse desconectada. Puede tener hijos y no saber cómo apoyarse emocionalmente en nadie.
porque aprendió que apoyarse era riesgoso. ¿Te cuesta pedir ayuda incluso cuando la necesitas? ¿Te incomoda depender emocionalmente de alguien? ¿Te sientes más tranquilo cuando no debes nada a nadie? Microhistoria 3. La mujer que no pedía. Creció con un padre intermitente, a veces presente, a veces ausente, nunca predecible. Aprendió que necesitar demasiado hacía que la gente se fuera. Entonces se volvió fácil. No te preocupes, yo puedo. No hace falta. De adulta, todas la describían como fuerte. Pero en el fondo, su mayor miedo era que si pedía algo, la dejarían. La soledad funcional no es orgullo, es protección anticipada. Es decir, no necesito, antes de que alguien demuestre que no puede estar. Cuando creces sin papá o con un padre emocionalmente distante, la ausencia se convierte en norma, y lo que se vuelve norma ya no se cuestiona. Simplemente se repite. No esperas llamadas, no esperas explicaciones, no esperas permanencia. Aprendes a depender de ti, y eso salva, pero también aísla. Hay una frase silenciosa que vive dentro de la soledad funcional. Si no espero nada, no me decepcionan. Pero no esperar nada también significa no permitir mucho, no permitir cuidado, no permitir apoyo, no permitir sostén. Aquí está el punto clave. La autosuficiencia es saludable cuando es elección. Es limitante cuando es defensa. Pregúntate con honestidad. ¿Disfruto mi independencia? ¿O la uso para evitar vulnerabilidad? ¿Elijo estar solo? ¿O me cuesta estar acompañado sin sentir ansiedad? La soledad funcional no se rompe forzándote a depender. Se rompe permitiendo pequeñas aperturas. Una llamada cuando algo pesa. Un mensaje honesto. Un me está costando. No necesitas convertirte en alguien dependiente, solo en alguien disponible. Porque la verdadera fortaleza no es no necesitar a nadie, es saber que puedes necesitar sin perderte. Cierre del capítulo. Estar solo puede ser paz, pero no debería ser tu único refugio. La autosuficiencia te salvó. Ahora puede aprender a acompañarse. Ejercicio guiado. Abrir la puerta sin derribar el muro. Si puedes, siéntate cómodo. No rígido. No en posición de defensa. Simplemente presente. Respira. Inhala lento. Exhala aún más lento. Ahora piensa en la última vez que algo te afectó y no se lo dijiste a nadie. No tiene que ser algo grande. Puede ser pequeño. Una decepción, un comentario, una sensación de soledad en medio de gente. Recuerda ese momento. ¿Qué hiciste? ¿Te distrajiste? ¿Trabajaste más? ¿Te dijiste, no es importante? Ahora, hazte esta pregunta con honestidad. Si hubiera dicho algo, ¿qué temía que pasara? Que no te entendieran. Que minimizaran lo que sentías. Que te vieran vulnerable. Que se fueran. Respira. No juzgues tu respuesta.
La soledad funcional no nació por capricho. Nació para protegerte. Ahora imagina una puerta. Es la puerta que pusiste frente a tu mundo emocional. No es una muralla, es una puerta. Y tú tienes la llave. No vamos a derribarla, solo vamos a entreabrirla, un poco, lo suficiente para que entre luz. Piensa en una persona segura en tu vida, no perfecta, solo estable, alguien que no huye fácilmente. ¿La tienes? Ahora imagina que le dices una frase sencilla, no profunda, no dramática, algo como: últimamente me he sentido más callado. O, a veces me cuesta decir lo que me pasa. Solo eso. Nada más. Observa tu reacción interna. ¿Incomodidad? ¿Resistencia? ¿Silencio? Eso es el hábito defendiendo su territorio. Respira dentro de esa incomodidad. No la elimines. Sosténla. Ahora repite en silencio. Puedo compartir sin perder control. Puedo abrir sin romperme. No todo el mundo se va. La soledad funcional te enseñó a sobrevivir. Pero sobrevivir no es lo mismo que vincularte. Y vincularte no significa depender. Significa permitir presencia. Haz un pequeño compromiso contigo ahora. No uno enorme. Uno pequeño. Esta semana. Diré una frase honesta. Solo una. No explicaré todo mi pasado. No haré una confesión dramática. Solo una frase real. Eso es empezar a romper el patrón. No dejando de ser fuerte, sino dejando de estar solo por costumbre. Respira una vez más. Inhala. Exhala. Y entiende esto. La independencia madura elige. La soledad defensiva reacciona. Hoy no estás reaccionando. Estás eligiendo. Cuando estés listo, abre los ojos. Pero no cierres la puerta del todo otra vez. Déjala apenas abierta. Eso es suficiente por ahora. La autosuficiencia te sostuvo, pero el vínculo te expande. Y nadie se expande completamente en aislamiento. Capítulo 5. Ira contenida. No todos los hijos sin padre se volvieron tristes. Algunos se volvieron duros, otros irónicos, otros explosivos, y muchos aprendieron a convertir la tristeza en rabia. La ira contenida no siempre grita. A veces se manifiesta en impaciencia, en tono cortante, en frustración constante, en intolerancia pequeña pero repetida. Microhistoria 1. El adolescente que golpeaba puertas. Tenía 15 años. Nunca hablaba de su papá. Decía que no le importaba. Pero cualquier discusión en casa terminaba igual. Puertas cerradas fuerte, silencio tenso, mirada desafiante. No sabía explicar lo que sentía, pero su cuerpo sí. ¿Te enseñaron a expresar tristeza o solo te permitieron enojarte? La ira es una emoción secundaria. Debajo casi siempre hay otra cosa. Dolor, rechazo, vergüenza, sensación de no ser suficiente. Pero la ira es más segura, porque protege, porque da sensación de control, porque evita que otros vean la herida.
Cuando creces sin papá, o con uno emocionalmente inaccesible, puede instalarse una pregunta silenciosa. ¿Por qué no fui suficiente para que se quedara? Esa pregunta duele. Y el dolor, cuando no se procesa, se transforma. Microhistoria 2. El adulto irritable. 35 años. Responsable, proveedor, trabajador incansable, pero explota por cosas pequeñas. El tráfico, un retraso, un error mínimo. Luego se arrepiente. Se promete cambiar. Pero no entiende por qué la rabia aparece tan rápido. No es el tráfico. No es el error. Es acumulación. La ira contenida no es falta de carácter. Es emoción sin lenguaje. Es dolor sin permiso. Hay hombres que jamás lloraron por su padre ausente, pero se enfurecen cuando alguien cancela un plan, cuando alguien no responde un mensaje, cuando alguien parece indiferente, porque la indiferencia reabre algo antiguo. ¿Te irrita más el abandono que el conflicto? ¿Te altera que alguien no esté disponible? ¿Te cuesta tolerar sentirte ignorado? Microhistoria 3. La hija perfeccionista. Creció con un padre que prometía visitas y no siempre llegaba. Ella dejó de esperar, pero comenzó a exigirse. Notas perfectas, conducta perfecta, control perfecto. Y cuando algo fallaba, se castigaba internamente con dureza. No gritaba, no explotaba, pero su ira era interna, silenciosa, dirigida hacia sí misma. La ira contenida no siempre va hacia afuera. A veces se convierte en autoexigencia cruel, en culpa constante, en intolerancia hacia los propios errores. Aquí hay algo clave. La ira no es el problema. El problema es no entenderla. Porque cuando no la reconoces, la proyectas. En pareja, en hijos, en compañeros, en ti mismo. Crecer sin papá puede dejar una sensación persistente de injusticia. Y la injusticia acumulada se convierte en resentimiento. No necesariamente contra él, sino contra el mundo. La pregunta importante no es ¿estoy enojado? Sino ¿qué dolor estoy evitando sentir? Si debajo de tu rabia hubiera una frase, tal vez sería quería que te quedaras o quería que me vieras. O incluso, quería que me eligieras. Eso duele más que cualquier grito. La ira contenida tiene consecuencias invisibles. Tensión corporal, mandíbula apretada, hombros rígidos, dolores persistentes, impaciencia constante, relaciones tensas. No porque seas una mala persona, sino porque aprendiste a defenderte antes de ser herido. Pero aquí está lo transformador. La ira puede convertirse en dirección, en límites sanos, en energía para cambiar patrones, en protección madura. Pero solo si la entiendes, no si la niegas. Cierre previo al ejercicio.
No necesitas dejar de enojarte. Necesitas aprender a escuchar lo que tu enojo intenta decir, porque la rabia que se comprende deja de destruir y comienza a proteger de manera consciente. Ejercicio guiado. Transformar la ira en dirección. Si puedes, siéntate con la espalda recta, no tenso, pero firme. La ira necesita estructura. Respira. Inhala lento por la nariz, exhala profundo por la boca. Ahora recuerda la última vez que te enojaste. No una pequeña molestia, una reacción fuerte. Puede haber sido reciente. Obsérvala sin justificarla, sin atacarte. Solo obsérvala. ¿Dónde la sentiste en el cuerpo? Mandíbula, pecho, estómago, puños, hombros. Localízala. La ira siempre deja una huella física. Coloca tu atención ahí. No la rechaces. Respira dentro de esa zona. Inhala. Exhala. Pausa. Ahora hazte esta pregunta. Si esta ira pudiera hablar, ¿qué diría? No lo que gritaste, lo que realmente diría. Tal vez diría, no me ignores, no me faltes al respeto, no me dejes, no me hagas sentir pequeño. Escucha con honestidad. La ira es un guardián. Siempre está protegiendo algo. La pregunta es, ¿a qué parte tuya está defendiendo? Ahora vamos más profundo. Debajo de esa ira, ¿qué emoción hay? ¿Tristeza? ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿Sensación de abandono? No huyas, solo nómbrala en silencio. Respira otra vez. Inhala, exhala y repite internamente, mi ira está protegiendo un dolor. No soy mi explosión. Soy el dolor que aprendió a defenderse. Ahora imagina la misma situación, pero esta vez, antes de reaccionar, respiras una vez más. Solo una. Y en lugar de atacar, dices una frase diferente. En vez de gritar, siempre haces lo mismo. Tal vez dices, eso me afectó más de lo que parece. En vez de cerrar la puerta, dices, necesito un momento para calmarme. Siente la diferencia. No es debilidad, es dirección. La ira dirigida establece límites. La ira inconsciente destruye puentes. Ahora haz un compromiso interno. No dejarás de enojarte. Pero cuando sientas que la intensidad sube, harás 3 cosas. Respirar una vez profunda. Identificar qué está protegiendo tu ira. Hablar desde la herida, no desde el ataque. No siempre lo lograrás. Pero incluso intentarlo cambia el patrón. Coloca una mano en tu pecho, firme, y di en silencio. Puedo usar mi fuerza con conciencia. La ira no me controla. Yo la escucho y la dirijo. Respira una vez más. Inhala. Exhala lento. Y entiende esto. Tu rabia no te convierte en alguien peligroso. La falta de conciencia sí.
Hoy no estás negando tu enojo. Estás aprendiendo a convertirlo en límite, en claridad, en protección madura. Cuando estés listo, abre los ojos y recuerda, no necesitas menos intensidad, necesitas más dirección. Cierre final del capítulo. La ira inconsciente reacciona. La ira comprendida lidera. Y tú no naciste para explotar, naciste para construir. Capítulo 6. Miedo al abandono. Hay personas que dicen, yo no tengo miedo a que me dejen, pero revisa sus relaciones y siempre están preparándose para el final. No es casualidad, es memoria emocional. Crecer sin papá, o con uno que aparecía y desaparecía, no solo deja ausencia, deja incertidumbre. Y la incertidumbre repetida se convierte en hipervigilancia. Microhistoria 1. El que siempre se adelanta. Él termina relaciones antes de que lo terminen. Cuando todo empieza a ir bien, encuentra un defecto. Se distancia. Se enfría. Dice que perdió el interés. Pero en el fondo hay otra frase. Me voy antes de que me dejes. ¿Te cuesta confiar cuando todo está estable? ¿Sientes que la calma es sospechosa? El miedo al abandono no siempre es evidente. A veces se disfraza de independencia extrema, de desapego, de no necesito a nadie. Pero cuando alguien importante tarda en responder un mensaje, algo se activa. Pequeño, rápido, antiguo. Microhistoria 2. La que sobreanaliza silencios. Ella no es celosa, pero cuando su pareja está distante un día, su mente empieza a trabajar. Seguro hice algo. Ya no siente lo mismo. Está perdiendo interés. No pregunta, no confronta, pero se prepara emocionalmente. Otra vez. El abandono no siempre se revive cuando alguien se va. A veces se revive cuando alguien parece no estar. Crecer sin una figura paterna estable puede instalar una pregunta silenciosa. ¿Las personas se quedan? Y si la respuesta inicial fue inestable, tu sistema aprende a no confiar completamente. No por debilidad, por supervivencia emocional. El miedo al abandono genera dos patrones opuestos. Apego ansioso, necesidad constante de confirmación. Evitación, distancia emocional para no depender. Ambos nacen del mismo lugar. Inseguridad aprendida. Y aquí viene la parte incómoda. A veces no elegimos parejas por compatibilidad. Elegimos por familiaridad emocional. Y lo inestable puede sentirse extrañamente conocido. Microhistoria 3. El hombre exitoso que no se permite necesitar. Tiene todo en orden. Trabajo estable, rutina sólida, control. Pero cuando alguien empieza a importarle demasiado, algo en su interior se inquieta. Se vuelve más frío, más lógico, menos disponible. No porque no sienta, sino porque sentir mucho activa el riesgo.
Y el riesgo activa la memoria. Las personas importantes pueden irse. El miedo al abandono no siempre grita. A veces susurra. No te encariñes tanto. Déjame preguntarte algo directamente. Cuando alguien te importa, ¿te relajas o te tensas? Cuando alguien te ama, ¿te entregas o te preparas? Cuando alguien se aleja un poco, ¿confías o imaginas el final? Estas reacciones no son exageraciones, son adaptaciones. Tu mente aprendió que el vínculo puede doler, y ahora intenta evitar que vuelva a doler igual. Pero aquí está la paradoja. El miedo a que te abandonen puede llevarte a comportamientos que empujan a otros lejos. Exigir demasiada confirmación, o no pedir ninguna. Reclamar de forma intensa, o retirarte en silencio. Ambos patrones dicen lo mismo. Tengo miedo. Y el miedo no es debilidad. Es memoria sin procesar. Lo importante no es eliminar el miedo, es reconocerlo. Porque cuando lo reconoces, deja de dirigir tu relación desde las sombras. Cierre previo al ejercicio. No todos los abandonos fueron físicos. Algunos fueron emocionales. Y no todos los que se quedaron estuvieron realmente presentes. El trabajo ahora no es culpar el pasado, es evitar que el pasado decida tu futuro afectivo. Ejercicio guiado: reprogramar el miedo al abandono. Si puedes, siéntate cómodo. Espalda apoyada. Pies firmes. No estás defendiéndote ahora. Estás observando. Respira. Inhala lento por la nariz. Exhala largo por la boca. Ahora recuerda una situación reciente donde sentiste inseguridad afectiva. Tal vez alguien tardó en responder. Tal vez alguien estuvo distante. Tal vez imaginaste un final que no había ocurrido. No revivas la escena completa, solo la sensación. ¿Dónde la sentiste? Pecho apretado. Estómago inquieto. Mente acelerada. Obsérvala. No la juzgues. Ahora hazte esta pregunta. ¿Qué pensé que iba a pasar? Nómbralo con honestidad. Me va a dejar. Está perdiendo interés. No soy suficiente. Ahora algo importante. Esa reacción no nació hoy. Tiene historia, tiene memoria, y tu cuerpo la activa antes de que tu mente la analice. Respira dentro de esa comprensión. Imagina frente a ti a tu versión más joven, la que experimentó ausencia, la que no entendía por qué alguien importante no estaba. Obsérvala sin dramatizar. Solo mírala. Ahora acércate mentalmente a esa versión y dile algo simple. No fue tu culpa. No te dejaron porque no eras suficiente. Siente si algo cambia. Tal vez leve. Tal vez apenas perceptible. Eso es integración. Ahora volvemos al presente. Piensa en la persona actual que activa tu miedo. No la conviertas en el pasado. Pregúntate: ¿estoy reaccionando a lo que ocurre ahora?
o a lo que ocurrió antes. El miedo al abandono confunde memoria con realidad. Tu tarea no es eliminar el miedo, es diferenciarlo. Respira otra vez. Inhala, exhala y repite en silencio. Puedo tolerar la incertidumbre. No todo silencio es abandono. No todo espacio es rechazo. Ahora visualiza una conversación distinta. En lugar de reclamar, ¿por qué no me respondes? Imagina decir, cuando no sé de ti, me activo un poco. Estoy trabajando en eso. Eso es madurez emocional. No acusas. No atacas. No huyes. Nombras. El miedo pierde fuerza cuando se verbaliza sin culpa. Ahora un compromiso realista. No prometerás no sentir inseguridad. Prometerás algo más poderoso. Cuando sienta miedo, lo observaré antes de actuar. Una respiración. Una pregunta interna. ¿Esto es presente o pasado? Esa pausa cambia relaciones, cambia decisiones, cambia patrones heredados. Coloca una mano en tu pecho. Firme. Estable. Y di en silencio. Puedo vincularme sin perderme. Puedo amar sin anticipar la pérdida. Si alguien se va, no desaparezco yo. Respira una vez más. Inhala. Exhala lento. Y entiende esto. El abandono que viviste fue real, pero no tiene que repetirse por miedo. El vínculo sano no elimina la incertidumbre. La atraviesa con confianza gradual. Cuando estés listo, Abre los ojos. Y esta vez, no te prepares para el final. Permítete vivir el presente. Cierre transformador del capítulo. No eres difícil de amar. Eres alguien que aprendió a protegerse. Y protegerse fue necesario. Pero ahora puedes hacer algo diferente. Puedes elegir relaciones sin anticipar la despedida. Puedes sentir miedo sin dejar que decida por ti. Porque crecer sin papá no te condena a perder. Te invita a construir lo que no tuviste. Capítulo 7. Aprender a ser padre de uno mismo. Hay algo que nadie te dice cuando creces sin papá. Que un día vas a tener que convertirte en la figura que no tuviste. No para reemplazar. No para fingir que no dolió. Sino para dejar de esperar lo que ya no va a llegar. Ser padre de uno mismo no es endurecerse, es acompañarse, es corregirse sin humillarse, es sostenerse cuando el miedo aparece. Durante años tal vez esperaste algo. Una llamada, una disculpa, un reconocimiento, una explicación. Tal vez llegó, tal vez no. Pero hay un momento en la vida adulta donde algo cambia. Te das cuenta de que seguir esperando te mantiene detenido. Y empezar a sostenerte
te libera. Microhistoria 1. El hombre que dejó de esperar aprobación. 40 años, exitoso, pero cada logro tenía una sombra. ¿Qué pensaría mi papá? Aunque no estuviera presente, aunque no opinara, aunque nunca llamara. Seguía buscando validación invisible, hasta que un día entendió algo incómodo. El reconocimiento que buscaba afuera tenía que empezar a dárselo él mismo. No fue inmediato, pero fue consciente. Aprender a ser padre de uno mismo significa decirte la verdad sin destruirte, poner límites sin sentir culpa extrema, descansar sin sentir que fallas, equivocarte sin convertirlo en identidad. Significa hablarte diferente, porque muchos crecimos con una voz interna dura, crítica, implacable. Esa voz no nació sola, se formó en la ausencia, en la exigencia, en el silencio emocional. Microhistoria 2. La mujer que dejó de autosabotearse. Siempre elegía parejas emocionalmente distantes. Decía que era mala suerte, hasta que entendió que lo distante le resultaba familiar, no cómodo, familiar. Cuando comenzó a acompañarse con paciencia, dejó de buscar validación donde nunca la iba a encontrar. Eso es reparentalización consciente. Ser padre de uno mismo no significa hacerlo todo solo. Significa dejar de abandonarte cuando otros se alejan. Significa no hablarte con desprecio cuando cometes errores. Significa no castigarte por sentir. Pregúntate con honestidad. Cuando fallas, ¿te insultas internamente? Cuando tienes miedo, ¿te minimizas? Cuando te sientes triste, ¿te dices que exageras? Eso no es fortaleza. Es abandono interno aprendido. Aquí está la verdad más importante de este audiolibro. No podemos cambiar el padre que tuvimos, pero podemos cambiar la forma en que nos tratamos hoy. Y eso cambia generaciones. Cuando aprendes a regular tu ira, rompes explosiones heredadas. Cuando trabajas tu miedo al abandono, rompes vínculos inestables repetidos. Cuando te acompañas con compasión firme, rompes la crítica constante. Eso no es pequeño, es revolucionario. Ser padre de uno mismo es darte estructura, darte afecto, darte límites, darte descanso, darte dirección, sin humillarte, sin compararte, sin castigarte. Preguntas finales para integración. ¿Te hablas como te hubiera gustado que te hablaran? ¿Te corriges con firmeza o con desprecio? ¿Te permites fallar sin destruir tu autoestima? Si la respuesta es no, no es tarde. Nunca es tarde para empezar a acompañarte diferente. Ejercicio final. Convertirte en tu propia figura segura. Cierra los ojos. Respira. Inhala lento. Exhala profundo. Imagina a tu versión más joven otra vez. No para revivir dolor, para acompañarla. Acércate mentalmente y dile 3 cosas que necesitaba escuchar. Puede ser: estoy orgulloso de ti. No fue tu culpa. No estás solo. Ahora imagina
que esa versión se integra contigo. No desaparece. Se fusiona. Ya no está sola esperando. Está contigo. Coloca una mano en tu pecho y repite en silencio: hoy me hago cargo de mí. No me abandono cuando cometo errores. Me corrijo con firmeza y respeto. Soy el adulto que necesitaba. Respira una vez más. Y entiende esto. Ser padre de uno mismo no borra el pasado, pero redefine el futuro. Cierre final. Crecer sin papá dejó marcas, pero no dejó destino. La ausencia explicó tu dolor. No define tu capacidad de amar. No define tu capacidad de liderar. No define tu capacidad de construir algo distinto. El ciclo termina cuando alguien decide mirarlo. Y tú lo miraste. Eso ya es diferente.